Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de abril de 2024 y esto es La Contracrónica. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, más conocida como CNMV, suspendió ayer la cotización de Naturgy y así permanecerá hasta que la dirección de la empresa aclare si la eléctrica TAQA, de origen emiratí, entrará o no en el accionariado de la compañía. Naturgy, conocida antes como Gas Natural, conocida hasta 2018 como Gas Natural Fenosa exactamente, es una de las principales empresas energéticas de España, líder en el sector gasístico con una cuota del 70% en la distribución de gas y tercer operador en el mercado eléctrico. El accionista de referencia de este gigante es hoy Criteria Caixa, que cuenta con el 27% del capital y que, según parece, lleva semanas en conversaciones con nuevos inversores para darles entrada en la empresa. En la operación no solo está envuelta Criteria Caixa, sino otros dos fondos, CVC y GIP, que acumulan entre ambos el 40% de las acciones. La intención de estos dos fondos es desprenderse de su participación y ahí es donde entraría TAQA, antes conocida como Abu Dhabi National Energy Company. Hasta aquí todo correcto. Un simple movimiento empresarial sin más trascendencia que el hecho mismo de que una empresa de los Emiratos Árabes Unidos invierta una cantidad considerable de dinero en una energética española. Nada nuevo. Por lo demás, hace ya 2 décadas, IPIC, también de Abu Dhabi, entró en Cepsa y hoy controla directamente la empresa, Cepsa es la segunda petrolera española. Para que nos hagamos una idea, la controla a través de la sociedad Mubdala Investment Company, un fondo soberano del Emirato. Pero la España de hoy no es la de hace 15 o 20 años, tampoco la de hace 5. Hace unos meses, coincidiendo con la intención de la saudí STC de entrar en el accionariado de Telefónica, el gobierno respondió emitiendo deuda para hacerse con el 10% de la operadora y de este modo renacionalizarla parcialmente. La operación Telefónica ha puesto patas arriba el mundo empresarial español, ya que los tiempos en los que el Estado controlaba grandes empresas privadas quedaron atrás, quedaron felizmente atrás. Pero Pedro Sánchez parece por la labor de revivir el INI, el Instituto Nacional de Industria, aquel conglomerado de empresas estatales por lo general ruinosas, creado por el régimen franquista en 1941 y que costó décadas desmontar y sanear. Los temores de que el gobierno podría repetir lo de Telefónica en Naturgy están más que fundados. Todo indica que podrían aprovechar lo de TAQA, como ya aprovecharon lo de STC, para asaltar una nueva empresa escudándose en que se trata de una compañía estratégica. No encontrará en sus socios mucha resistencia, más bien todo lo contrario. En Sumar son partidarios de eso y de mucho más. Desconfían de las empresas privadas y ahí tenemos las leyes que han ido promulgando durante años, todas encaminadas a minar su prestigio y su competitividad. Pero esta resurrección del INI no obedece solo a criterios ideológicos de un gobierno muy escorado a la izquierda en todos los ámbitos, también a razones de orden práctico. Sánchez, persuadido de que el Estado es un botín, está ampliando un pesebre en el que poder colocar a aliados y gente afín, y ya de paso contar con una herramienta de presión extra sobre los medios de comunicación, muy dependientes todos de las grandes cuentas, es decir, de las empresas del IBEX 35 que dedican elevadas sumas todos los años a anunciarse en los medios. Pues bien, para tratar este tema, que como veis es muy interesante, vuelve a La Contracrónica Rubén Arranz, que en breve estrenará espacio propio en YouTube y cuyos análisis son siempre muy bien acogidos por la audiencia de este programa. Tenemos de vuelta a Rubén Arranz en La Contracrónica. Ya sabéis que últimamente viene mucho porque estamos en pleno lanzamiento de Rubén, porque como os he anticipado antes en la introducción, en breve presentará una cosita en YouTube, pero esto vamos a dejarlo para el final del programa. Antes vamos a ponernos con esta historia, una historia empresarial, que esto de que cuando el río suena agua lleva, pues viene el refrán nos viene al pelo, porque ha empezado a sonar el río y con mucha fuerza en una empresa bien conocida en España que se llama Naturgy, antiguamente Gas Natural, una empresa que no solo es conocida en España porque es una multinacional. Estamos hablando de una empresa que tiene intereses en Argentina, es de hecho la segunda distribuidora de gas de Argentina, la tercera de Brasil, tiene centrales de ciclo combinado en Centroamérica, tiene intereses y actividad en países como México,
en países como Panamá, como Puerto Rico, la República Dominicana, donde opera un par de centrales eléctricas. Vamos, que estamos hablando de un operador energético de talla mundial, que por supuesto cotiza en el IBEX 35, que es el selectivo de la Bolsa de Madrid, y que todos los españoles conocen, ya sea porque están hartos de ver su publicidad o ya sea porque son directamente clientes de esta empresa. No es mi caso, a mí la electricidad me la suministra Iberdrola y no tengo gas natural en casa, así que no puedo ser cliente de por esa vía, por la vía del gas, donde Naturgy pues tiene nada menos que el 70% de la distribución de la cuota en España. Vamos, que estamos hablando de una empresa con mayúsculas. Pues bien, resulta que, como os decía hace un momento, una empresa emiratí llamada TAQA, de Abu Dhabi exactamente, ya sabéis, son muchos los emiratos, dos de ellos son muy famosos, uno es Dubái y el otro es Abu Dhabi, está haciendo intención de entrar en el capital de Naturgy, porque dos de sus principales accionistas, dos fondos internacionales, CVC y GIP, van a deshacerse de su paquete accionarial, que es bastante grande, el 20% cada uno. Nos preguntaremos por qué. Bien, pues porque son fondos y tienen ciclos de inversión y consideran que su ciclo de inversión en esta energética pues ha terminado y van a meter el dinero en otra parte. No por nada, esto es una manera de proceder muy habitual de los fondos de inversión. En este 40% es el que estaría en el aire y donde podrían entrar los de TAQA. En principio podríamos pensar, pero hombre, una vergüenza que entren empresas emiratíes. Bueno, no es ninguna vergüenza que entre ninguna empresa comprando otra empresa, eso es lo normal y de hecho lo recomendable. Pero es que además la segunda petrolera de España, que es Cepsa, ya está en manos de una empresa de los Emiratos, de un fondo, del Fondo Soberano de los Emiratos, de Mubdala, y está en manos de Mubdala, bueno, al principio era IPIC, desde finales de los años 90. Vamos, y tampoco pasa nada, al contrario, Cepsa es una empresa que funciona muy bien, que tiene un rascacielos en Madrid altísimo, creo que es la torre más alta de la ciudad y una de los rascacielos más altos de la Unión Europea. Es esta que tiene forma de trifásico, que está en 4 torres. Bueno, que es normal, vamos, que no tiene nada de extraño. Lo único que en el ambiente hipermoralizante, hipersocializante en el que vivimos en España desde hace ya 10 años, cualquier movimiento empresarial se considera sospechoso. En cierta medida hemos vuelto al franquismo. El título del programa creo que no deja lugar a equívocos. Pedro Sánchez y la resurrección del INI. Y se lo he tomado prestado casi igual al director del Independiente, que se llama Casimiro García Vadillo, que llevaba ayer una columna en su periódico que se titula Sánchez quiere resucitar el INI. Bien, las claves de toda esta historia las tenéis en la columna de Casimiro García Vadillo y nosotros, es decir, Rubén y yo, vamos a desarrollar el tema un poco más porque tiene muchísimas derivaciones. Así que antes de nada, y hecha la introducción preceptiva, vamos con la estrella del programa, que no es Naturgy y tampoco es TAQA, es Rubén Arranz. Muy buenas, Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De verdad, encantado otra vez de estar aquí y sobre todo para hablar de un tema que tiene tantas derivadas y que es tan interesante. Vamos a ver cómo podemos desgranar todas, porque es que son muchas, gubernamentales, empresariales, hay alguna que deriva de la pandemia todavía, energéticas. Es curioso porque hasta hace no mucho en Naturgy las estaban pasando canutas porque entre las dificultades derivadas de la guerra de Ucrania, de una guerra en Europa y del cambio de posición del gobierno con Marruecos y lo fundamental que es Argelia para renegociar los contratos de gas, las estaban pasando canutas. Y ahora de repente nos enteramos de esta historia en un momento tan singular, con tantas derivadas. Vamos a ver si somos capaces de decirlas. Pero si te parece, Fernando, vamos hay una cosa interesante. Con la cronología. Empecemos con la cronología. Que yo creo que el periodismo, ya sabes, te lo he dicho muchas veces, Rubén, se parece mucho a la historia. Hay que primero poner los acontecimientos en orden. Y el primer acontecimiento que tenemos que poner es la entrada por sorpresa del Estado hace unos meses en Telefónica. Una entrada por sorpresa y a costa del contribuyente, porque están pidiendo dinero prestado para... Bueno, sería a costa del contribuyente aunque lo sacasen del Tesoro, pero vamos, están pidiendo directamente de los presupuestos, quiero decir. Están pidiendo directamente dinero prestado porque no tienen y esto lo tendremos que pagar en el futuro. Eso es lo primero que nos sorprendió a todos hace unos meses, como que el Estado va a comprar un paquete del 10% de Telefónica para contrarrestar
la presunta entrada o la posible entrada de una operadora telefónica saudí, STC, Saudi Telecom Company, que decidió pues incluir en su cartera de inversiones Telefónica, que es también una de las principales multinacionales españolas, con presencia desde, no sé si en todo el mundo, pero sí desde luego en Hispanoamérica y también en Europa. Bien, a partir de aquí la cosa ya todos empezamos, cruzamos los dedos y nos echamos a temblar. Dijimos, bueno, esto es un precedente horroroso, el de Telefónica. Podría suceder que en cuanto vean la más mínima oportunidad de entrar en otra de las grandes, lo hagan. Y aquí es donde estamos, que tienen de nuevo la oportunidad. Y llevabais en tu periódico, en El Independiente, una noticia firmada por Carlos Cózar y Olga Rodríguez, en el que el titular no deja lugar a equívocos. El gobierno se plantea entrar en Naturgy por su carácter estratégico. Bien, tócala de nuevo, Sam. Tócala de nuevo, efectivamente. Aquí hay una cuestión de concepto, es decir, cuando se empieza a privatizar el sector público, primero es por una lógica de mercado y una lógica de gestión, pero sobre todo también porque hay una evidencia que todavía se cumple en compañías que son privadas no cotizadas. En los lugares donde no hay esa apertura hacia los mercados, muchas veces se generan dinámicas familiares, dinámicas de gestión que no son las más eficientes o que no cumplen los criterios más rudimentarios de las auditorías. Y eso pasaba en el sector público. El sector público era completamente ineficiente. A partir de ahí se inicia un proceso de privatización, de liberalización de sectores y, evidentemente, se aplican una serie de criterios a la hora de gestionarlo, pues a la hora de cuando tú tienes que ofrecer información a los inversores, necesitas ser transparente, necesitas estar auditado y necesitas minimizar evidentemente las prácticas, los chanchullos que siempre han caracterizado a lo público. Pero también hay diferencias entre las empresas cotizadas y las que no lo están. Un caso de la empresa eternamente candidata a salir a bolsa, que es el Corte Inglés, es muy significativo, muy singular, porque hay una diferencia entre las compañías cotizadas y las que no, como el Corte Inglés. Muchas veces lo que se intenta en las cotizadas es apartar a familias, gestores de los puestos de mando, a gestores históricos y a personas que se supone que perjudican el criterio de la eficiencia a la hora de invertir. ¿Qué ocurre con lo de Telefónica? Pues vamos a ver, por abundar en los hechos a partir de una cronología, como decías, Fernando. El pasado septiembre, a finales de septiembre, nos enteramos de que el STC, que es una compañía que depende, es árabe de telecomunicaciones, que depende del Estado de Arabia Saudí, había entrado en Telefónica, en principio con una participación del 4,9%, porque no puede crecer por encima del 5% por los mecanismos proteccionistas que se establecieron durante la pandemia y criterios de seguridad nacional, y además con un 5% de las acciones en derivados, es decir, que las tiene de forma indirecta y que pueden ser suyas o no en el futuro. Y a partir de ahí se monta un revuelo. En Telefónica dicen que no tenían ni idea de que los árabes estaban detrás de estas acciones, habían contratado a Morgan Stanley para ello, con lo cual, bueno, pues cada cual se crea su versión lo que se quiera creer, pero parece un poco difícil de creer precisamente. Y un tiempo después, un par de meses después, si no me equivoco, surge el rumor de que el gobierno puede contrarrestar esa operación árabe con una entrada en Telefónica. Nadie se lo cree hasta el día 16 de diciembre, que lanzan un hecho relevante a los mercados, es decir, una notificación oficial en la que el gobierno reconoce su interés en adquirir hasta el 10% de Telefónica. Ha sido hace unos días, antes de la Junta General de Accionistas de Telefónica, cuando el gobierno ha iniciado esa serie de compras, reconoció primero un 3% y el otro día rebasó el 5%. Puede nombrar un consejero a partir del 6,5%, si no me equivoco, que es. Claro, yo recuerdo en Navidad que estuvimos en el típico acto navideño de Telefónica y le preguntamos al presidente al respecto de por qué el interés de los árabes y el interés del gobierno. Claro, con el gobierno decía pregúntaselo a ellos, pero con los árabes decía que era una cosa que a mí me parece un poco complicada de creer, que ellos tenían cierto interés en conocer cómo funcionan las compañías maduras de telecomunicaciones. Eso es la versión oficial, esos son los hechos. Y a partir de ahí pasa una cosa, Fernando, y es que hace unos días, de repente, Criteria, que es el órgano inversor de Caixa y accionista de Naturgy, digamos que lo controla, el gran holding empresarial catalán y de hecho de toda España,
se puede decir en la actualidad, aunque está en cierta decadencia. El otro día, de repente, empezó a comprar en Telefónica acciones Criteria para crecer, porque ya era accionista. Isidre Fainé, que es el mandamás allí, es consejero, de hecho lo han renovado el otro día. De repente empezaron a hacer en Criteria una serie de compras en Telefónica hasta pasar el 5%. Y claro, todos nos preguntamos por qué. Ellos dijeron, pues lo de siempre a los medios, que era porque era una participación estratégica, pero casualmente ahora nos enteramos de que el gobierno pudiera estar interesado, por el propio gobierno nos enteramos, en entrar en Naturgy dentro de una operación de compraventa que quieren hacer los fondos CVC y GIP del 40% de Naturgy, en la que estaría interesado, como decías, el fondo emiratí TAQA. A partir de ahí yo creo que más o menos es el resumen de lo que ha pasado en las últimas horas, semanas y meses, y a partir de lo que podemos empezar a desgranar más ingredientes de este tema y de la relación político-empresarial, digamos, ¿no? Respecto al tema este de Fainé, Payete, etcétera, toda la telenovela que se ha montado en torno a Telefónica, hizo el otro día Jesús Cacho una columna de estas suyas también escritas que hace los domingos, estas sábanas dominicales, no pierde las buenas costumbres de los directores clásicos, en el que de ahí salía casi una serie de Netflix, la que se ha armado. Y cómo le quieren mover la silla a Payete, probablemente para tener un control todavía más directo. Álvarez Payete es el presidente de Telefónica desde hace ya muchos años y es un tipo muy competente. Es decir, no hay motivos para aventarle de ahí, pero la voluntad de control de esta gente es absoluta. Mucho más, si pensamos mal, lo más probable es que nos quedemos cortos. Lo acabas de comentar, no, quizá entremos, no, vamos a entrar, no, bueno, estamos dentro ya, y además lo vamos a hacer con cargo a bonos del Estado. Y además vamos a meter en cuanto podamos un consejero, y si podemos moverle la silla al presidente, también lo haremos. Bueno, de hecho, el propio Jesús Cacho publicó hace unos meses una columna muy interesante que a lo mejor se entiende mejor ahora, a raíz de lo que pueda pasar y de los posibles acuerdos o no que puedan existir entre Fainé y el gobierno, que decía que había lobistas del PSOE del PSC y citaba al propio Illa, que tiene mucho poder en el partido, no solamente en el PSC, sino también en el PSOE, y a Javier Solana, que bueno, pues estaría de estos conseguidores de llamar por teléfono e intentaban armar una operación para hacer ver que Fainé a los 80 años no estaba capacitado para seguir al frente de sus obligaciones. Y es verdad que también se ha rumoreado con Payete. A ver, esta gente es especialista en estas operaciones. De hecho, Enagas la controla con un 5%. El caso de Indra, que no es tan lejano, fue una operación en la que ellos anunciaron en febrero que querían entrar en Indra, y en la Junta General de Accionistas pegaron un petardazo, cesaron a los consejeros díscolos, utilizaron para ello al presidente de Prisa, a Ugurlian, y se cargaron a 5 consejeros y tomaron el mando. Hay una cosa muy interesante que he preparado a partir de un artículo que publiqué hace un tiempo sobre cómo estas personas han sabido controlar determinados cargos, pues bueno, pues con este tipo de prácticas, porque ya se sabe, Fernando, de quien gana las elecciones recibe una especie de tesoro, que es el sector público y las participadas, y pues bueno, pues va colocando a su gente. Solamente algunos ejemplos. En AENA, el administrador de infraestructuras aeroportuarias, está Maurici Lucena, que además es un político de referencia en el PSC, digamos el jefecillo del PSOE SA, que yo llamo ahora mismo, junto con Pepe Blanco y probablemente Zapatero. En Indra colocaron a Murtra, Marc Murtra, que es el presidente de Indra y también era del PSC. En Renfe pusieron a Raúl Blanco. En el consorcio español de alta velocidad de Meca Medina está Alejandro Coldeflors. En Enagas están Antonio Jardén y Montilla. Bueno, al frente de Industria han puesto a Jordi Hereu, del Ministerio de Industria, que procede del Ayuntamiento de Barcelona y que está en pugna con María Jesús Montero por el control de la SEPI. ¿Por qué? Porque controla la SEPI, está al mando de estas operaciones y puede colocar ahí a todo tipo de hombres de confianza. También pasa lo privado. De hecho, es consejero de Telefónica
Javier de Paz, que era de... Bueno, este está en todas las salsas, Javier de Paz, desde hace muchos años. Tú lo que pasa es que eres muy joven, pero yo me acuerdo siendo un chavalín, cuando andabas tú todavía con el tacataca, que Javier de Paz era un joven contestatario que iba a las manifestaciones, esas estudiantiles, cuando yo era niño, en los años 80, y se le veía pues muy desmelenado y tal, con la camisa abierta. Y luego con los años le perdí la pista, pues se leía mucho en televisión, le perdí la pista y me lo encontré como brujo visitador de Rodríguez Zapatero, que al parecer sigue siendo una de sus manos derechas, por lo menos en el mundillo empresarial. En esto que decías del PSC, el PSC sería el sector negocios del PSOE, a la vista de la cantidad de nombres y apellidos provenientes de allí. El caso de Indra fue el paciente cero de todo esto. Acuérdate, el escandalillo que hubo en su momento. Y desde entonces todo ha seguido la misma... Lo único que han acelerado, eso sí, pero todo ha seguido la misma línea. Tenemos que apropiarnos o contar con un sector empresarial potente más allá de las empresas puramente estatales, de todas estas ruinas tipo Renfe, que, en fin, no hacen más que perder dinero, pero que manejan una cantidad de dinero considerable, o la Adif, en fin, las empresas... Correos, que ahí colocó a un amigo suyo y tal, pero bueno, eso ya sabes que es habitual, es el pesebre habitual del gobierno, el tesoro del que hablabas, las empresas, las pocas empresas públicas o estatales, mejor dicho, porque cualquier empresa privada es tan pública, si presta un servicio público como una empresa pública, hay que empezar a utilizar más la versión en inglés state-owned, es decir, de propiedad del Estado. Las empresas estatales que en su momento y con muy buen criterio y por imposición de la Unión Europea se fueron privatizando, porque no tenía mucho sentido que el Estado prestase servicios de telecomunicación, simplemente, como no tiene sentido tampoco que preste servicios de televisión, pero eso sí, eso sigue prestándolos. La última vez que estuviste aquí hablamos de todo el jaleo en televisión española, pues que llegó un momento en el que el INI llegó a ser gigantesco, pero aún hasta unos extremos que no nos podemos ni imaginar. Caray, que hacían de todo, desde extraer carbón a fabricar fertilizantes, construir barcos, fabricar aluminio. Era una cantidad de empresas, los llamaban nacionales, es decir, estatales. De nuevo, siempre tratan de utilizar el eufemismo porque es que eso de Estado pues no suena muy bien. Desde luego no suena a eficiencia. El caso de Telefónica, que era una compañía estatal con el peor servicio que uno se pueda imaginar. Yo recuerdo de niño que hasta que te ponían el teléfono en casa podían pasar semanas o meses. El teléfono era prohibitivo. Poner una conferencia se llamaba así, es decir, si estabas en Madrid tenías que llamar a Barcelona o a Valladolid porque tenías un tío allí. Era, oye, cuidadito y con el reloj mirando porque las llamadas son muy caras. Esto era las empresas del INI. Sé que ahora hay mucho nostálgico, tanto en la izquierda, por supuesto, como en la derecha, de aquellos felices tiempos, dicen, pero no, de felices no tenían absolutamente nada. Las empresas estatales eran todas una auténtica ruina, estaban enchufadas al presupuesto y además el Estado se tiene que dedicar a otras cosas, no a tener líneas aéreas, por ejemplo, o no a tener empresas que quemen gas para generar electricidad o lo distribuyan, como es el caso de Naturgy. Naturgy, todo esto, y por dar algunos cuantos datos, que creo, para que nos hagamos una idea del destrozo. Esta empresa, más conocida todavía por mucha gente, por el tema de, ya sabes, el naming, es importante. A mí la verdad es que me gustaba más lo de gas natural, porque sabías lo que vendían. Pero claro, como empezaron también a distribuir electricidad y a generarla, pues se cambiaron el nombre. De esto fue en el año 2018. Estamos hablando de que esta gente tiene 7.000 empleados, de que esta gente tiene el 70% de la cuota de distribución de gas en España, de que tiene, ya digo, centrales de ciclo combinado. Solo en el sector eléctrico tienen casi 4 millones de clientes. Vamos, que no es una empresa cualquiera, que es, como Telefónica, estamos hablando de algo muy serio, que mueve mucho dinero y con una capacidad de influencia considerable, especialmente, como he apuntado en la introducción, en el sector mediático, porque no se suele ver, pero a poco que leamos un periódico en internet o pongamos la televisión o encendamos la radio, vemos que es común que este tipo de empresas son las famosas grandes cuentas, de los que son las que más miman los periódicos, gastan cantidades ingentes de dinero en publicitarse y publicitar sus servicios y sus productos. Bien, aquí hay un interés evidente. Por supuesto, además Naturgy pertenece a Criteria, que también tiene otros peces gordos, entre comillas, como Caixa o como la propia Fundación La Caixa.
que es una de las entidades, por cierto, presidida por Fainé, ahora con un director general CEO más o menos impuesto o negociado, pero es una de las entidades que más invierte en publicidad en España. Entonces, claro, al final, bueno, digamos que todo tiene la misma raíz. No solamente es el caso de Naturgy, también es de Telefónica, que también es uno de los grandes inversores en publicidad, que también va a tener la opción de controlar al gobierno. Desde ahí, Indra también invierte en publicidad. El caso de Indra es muy significativo, porque ya no solamente es que se utilizó a un inversor en dificultades como el presidente de Prisa para tomar el mando en aquel, fue una junta de accionistas, por refrescar un poco la memoria, en la que el propio presidente de Prisa, que unos días después de haber entrado en la compañía como accionista, en Indra me refiero, presentó un punto al margen del orden del día de la junta de accionistas para cesar a 5 consejeros, pues bueno, que no le venían bien para cumplir su propósito con la empresa. A partir de ahí, digamos que se empezaron a retratar los movimientos y por qué se hacían. Lo primero que hizo el gobierno, la SEPI, fue cargarse al presidente de Indra, situar a Murtra. A partir de ahí, la CNMV dijo que iba, es decir, el supervisor de los mercados, dijo que iba a entrar en este asunto porque veía indicios de una operación concertada, una maniobra concertada entre accionistas, cosa que está prohibido si no se reconoce previamente. Está prohibido, es así. Y esto se resolvió, ese caso se resolvió el 23 de diciembre, cuando todo el mundo estaba pasando la Navidad, en una reunión de la CNMV, que según me contaron, y además me lo contó una buena fuente, es que duró 5 minutos. 5 minutos, porque todos tenían claro lo que tenían que votar. Se aprobó por unanimidad. Ahí estaba, por cierto, de vocal Mariano Baciega Lupo, al que le metieron en la CNMV como vocal, es decir, como persona que toma decisiones, pese a ser el marido de la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta, Teresa Rivera. Aquí nadie observa, aquí todo el mundo se fija en la Fiscalía, pero en el sector empresarial también hay incompatibilidades. Y yo creo que juegan con ellas. O sea, perdón por este rodeo, pero Javier de Paz, que es consejero de Telefónica, es, digamos, el presidente de la Comisión de Regulación también de la compañía. ¿Qué hace la Comisión de Regulación? Despachar con la CNMC, que es el regulador de los mercados y de la competencia, que es, digamos, el que más o menos determina, en otras cosas, el precio de las tarifas de Telefónica, o por lo menos se los aprueba, y del resto de las telecos, porque es un sector regulado. Entonces, a partir de ahí se empiezan a ver una serie de piezas que son comunes, que tienen raíces comunes, tanto lo empresarial como lo político, que nos hacen pensar que aquí algo no funciona como debiera. Claro, Naturgy, es verdad que las petroleras y gasistas españolas han estado siempre a tiro de OPA. Les ha protegido en algunos casos su deuda. Pero claro, Fernando, a mí me parece un poco extraño, al igual que en el caso de Telefónica, que ahora que se conoce la OPA, a sabiendas de que existe un escudo anti-OPAs desde la pandemia, que lo que hace es proteger las empresas estratégicas, que tiene que dar el visto bueno Moncloa a cualquier OPA, me parece muy extraño, primero, el movimiento de Criteria al crecer en Telefónica. Segundo, que la OPA del país de Emiratos se vaya a presentar en este momento, después, digamos, de la consolidación otra vez de Fainé en el cargo. Y tercero, me parece muy extraño que el Estado haya saltado tan rápido. Es decir, esto es que ya lo sabía. Entonces, al final hay una información privilegiada circulando y, hombre, a lo mejor los mercados tenían que estar al tanto de eso antes. De hecho, la propia CNMV pidió explicaciones a Naturgy y le dijo que aclarara su estructura de capital, porque es que el run estaba en el mercado. Reitero, pueden parecer muchos conceptos y cosas complejas de asimilar a quien no está muy al tanto de ellas, pero desde luego lo que da la impresión es de un funcionamiento que no es del todo limpio o transparente, podríamos decir. El tema estratégico, a mí es una palabra que siempre me ha hecho mucha gracia, estratégico. Es estratégica la electricidad, pero no lo es la comida. Por lo tanto, todo es estratégico si vamos a eso. Absolutamente todo. Desde luego, lo principal sería el pan y la leche. Más que nada porque sin eso no podemos vivir. Pero bueno, los estatistas suelen agarrarse al tema estratégico como una palabra fetiche. Es curioso, pero con la estrategia vamos a comprar. Vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Vamos a decir que efectivamente Naturgy es estratégica, vamos a poner
verle el epíteto ese que le ponen, que se les llena la boca y se engolan cuando dicen esto es estratégico. Bien, pues es estratégica, perfecto. Pero Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son países aliados con los que tenemos muy buenas relaciones de todo tipo, diplomáticas, comerciales. Bueno, a Arabia Saudita le vendemos armas sin ningún problema y buenos cabezazos le daba Pedro Sánchez el otro día a Mohammed bin Salman cuando fue a verle a Riad. Y en el caso de Abu Dhabi, porque es que es en Abu Dhabi donde vive el rey emérito Juan Carlos I. Vamos, que está el rey de España viviendo allí. ¿Eso no es un país aliado? Pues si no es un país aliado y amigo, ya no sé. Otra cosa sería pues que digas, en fin, esto va a ser una empresa iraní, por ejemplo, o una empresa rusa. Podrías tener sus peros. Bien, tened en cuenta que estos son estados que andan buscándose problemas, agresivos, expansivos, etcétera. Pero no parece el caso del Emirato de Abu Dhabi, que en este caso es una empresa dentro del Emirato. Es cierto que en este tipo de países, de Emiratos Árabes o de reinos árabes, no hay mucha diferencia entre lo público y lo privado, lo estatal y lo privado, y casi siempre suelen ser fondos soberanos. Estos países generan grandes cantidades de dinero con la venta de petróleo y de gas, y ese dinero, en lugar de gastárselo en armas, como hizo en su momento Saddam Hussein, o en lugar de llevárselo al bolsillo, como hicieron los bolivarianos en Venezuela, se dedican a comprar empresas por el mundo, porque el petróleo y el gas no les va a durar siempre. Bien, los fondos soberanos son bien famosos e invierten en todo tipo de activos en el primer mundo, generalmente. Ojo, esto tampoco es nuevo en la historia de España. Hay 2 torres en Madrid, tú vives cerca de ellas, por cierto, que están inclinadas, muy famosas, que oficialmente se llaman Torre de Europa, Puerta Europa, perdón, pero todos la conocemos como Torre Esquío. Kuwait Investment Office era el fondo soberano de Kuwait. Estamos hablando de los años 80, de hace 40 años. Ya andaban esos fondos soberanos entrando en países como España para comprar activos. No tiene nada de extraño. Así que aquí lo que están buscando es una excusa. Y van con el cuento este de la estrategia, de no, es que esto es estratégico. Claro, el teléfono, ¿cómo va a ser estratégico? El internet. Bueno, una central de ciclo combinado, un gasoducto, los tipos que nos generan la electricidad, ¿cómo no van a ser estratégicos? Claro, cualquier cosa es estratégica. Lo que quieran. Me pueden a mí expropiar la contracrónica porque es estratégica. Claro, es que hay miles de personas que lo escuchan todos los días y esto ya es estratégico. Vamos, con este principio se pueden apoderar de toda la economía nacional. Es que nos toman por tontos. Es que nos toman por tontos, Fernando. Lo del Fondo Soberano es un razonamiento, me alegra que lo hayas expuesto porque es cierto, y en países tan poco democráticos como Noruega también tiene un fondo soberano, por cierto, que tiene participaciones en unas cuantas empresas del IBEX 35. Fíjate, una cosa que sí que se me antoja estratégica, los pensionistas de Nueva Zelanda también tienen un fondo de soberano para intentar incrementar sus prestaciones, por supuesto. Eso son participaciones que eso sí que lo consideraría estratégico. Esto lo que es un intento de tomar el control de las empresas, esas, como decíamos, estratégicas, porque ellos creen en ese sistema, digamos, esa forma de gobernar expansionista que lo que hace al final es ganar importancia a lo público y a lo privado. Yo lo conté en su día y alguno me llamó lunático, me dijo que me habían intoxicado, pero a mí me comentaron cuando llegaron Sánchez y Redondo a Moncloa que ellos tuvieron reuniones con empresarios, altos empresarios españoles, y que les dijeron que uno de sus objetivos a medio plazo era el de ganar puestos en el Consejo, de los consejos de administración, no solamente los públicos, sino los privados también, de compañías privadas, introducir a gente de su confianza a los consejos. Eso es escandaloso, porque es un timo al accionista, es una estafa al accionista privado. Y luego, evidentemente, el siguiente paso era tomar participaciones. Bueno, pues se ha demostrado. Esto al principio, este gobierno al principio nos sorprende cuando se lanzan titulares sobre él y al final se acaban cumpliendo. Hay una especie de profecías autocumplidas con él. Hay un caso del anterior gobierno, porque aquí todo el mundo cree en el libre mercado, pero al final realmente los que los practicamos somos los 4 pobres hombres que realmente creemos en ellos. Pero en los últimos años del gobierno de Rajoy hubo una operación interesante que también afectó a Criteria, el dueño de Naturgy, que fue la de Abertis, la de las autopistas. Al gobierno de Mariano Rajoy le pilló por sorpresa que Isidre Fainé se fuera a negociar con los italianos de Atlantia una desinversión, una venta de las autopistas españolas, de Abertis, del gestor de las infraestructuras, perdón. Entonces, claro, hubo otra forma diferente de actuar. Ahí estuvo Luis de Guindos al mando y también se involucró el propio presidente, evidentemente. Lo que buscaron es un empresario interesado
en lanzar una contra-OPA. Es decir, frente a la OPA, la oferta de pública de adquisición de acciones que quería lanzar Atlantia, la empresa italiana, que además curiosamente fue el accidente del puente que hubo fue justo cuando estaba esta operación entre medias. Bien, el gobierno le vendió la mona, se la vistió bien, se la dijo mira qué guapa, y le dijo a Florentino Pérez que por qué no lanzaba una contra OPA. Y Florentino Pérez con ACS y con su filial inversora alemana, que es Hochschild, lanzaron una y la perdieron, es verdad, porque se quedaron con el 49% de las acciones y los italianos con el 51%, pero bueno, hubo otra política. Aquí nos encontramos un caso similar, que es el de dos fondos de inversión importantes. Estos no son fondos pequeños. GIP y CVC son grandes, que quieren vender, que se encuentran primero con la dificultad del escudo antiopas, que dificulta o impide o hace que esta operación tenga que depender de Moncloa, y tú tienes una cosa y no la puedes vender porque Moncloa te tiene que dar permiso, cosa que es alucinante. Y a partir de ahí el gobierno, cuando se entera de esta situación, lo que hace es intentar digamos, enseñar la patita, es decir, ojo, que a lo mejor me interesa entrar en este sector estratégico. Ahora ya solamente falta, Fernando, y lo veremos en las próximas horas, a Errejón decir una cosa parecida cuando surgió lo de Telefónica. Nos parece muy bien ganar posiciones en los sectores estratégicos porque España necesita un sector público potente. Y yo digo, ¿y por qué? Errejón va a ir a 15 estratégicos por minuto, te lo digo ya. Según se ponga, se le va a terminar trabando la lengua de la cantidad de veces que dice estratégico, porque es la palabra que utilizan siempre. El caso que ha sacado Abertis, yo recuerdo allá por el año 2005 que hicieron un roto, también los italianos de Enel, una empresa estatal, por cierto, en Endesa, una empresa española que había sido privatizada, que iba como un tiro y que Enel prácticamente desmontó, se quedó con todos sus activos valiosos. Endesa sigue existiendo, pero no es ni sombra de lo que fue en aquel entonces. Y todo porque Zapatero en aquel entonces se empeñó de nuevo en hacer ingeniería empresarial y la cosa terminó saliendo fatal. No sé si te acordarás de aquello de los alemanes que entraron, etcétera. Bien, utilizaban siempre a empresas privadas o estatales de otros países, pero utilizaban este tipo de apaños. No entraba directamente el Estado en tiempos de Zapatero ni de Rajoy, no se lo planteaban. Si lo novedoso ahora mismo es que estén dispuestos a hacer lo que han hecho con Telefónica. Esto es lo que ha roto por completo la baraja. Que me estás diciendo que vas a endeudarte, vas a endeudarnos para que tú controles directamente a uno de los principales anunciantes del país, puedas quitar y poner a su presidente y colocar en su lugar a alguien afín, no necesariamente competente, que ya sabes que cuando los políticos se ponen a gestionar empresas, generalmente las hunden, porque un político no vale para nada, salvo para maldades propias de la política, pero desde luego no para gestionar una empresa. No encontrarás en política gente con el perfil de profesional de Isidre Fainé. Vamos, es que ni de lejos, por muchos 80 años que tenga. Este hombre es una cabeza privilegiada. O el caso de Álvarez Payete, que es mucho más joven. Bien, lo que encuentras son medianías. Gente tipo Javier de Paz, Enredas, tipos de politiqueo, en una palabra. Eso es de lo que quieren llenar estas grandes empresas. Empresas que, por otro lado, conforme se privatizaron, el caso de Telefónica fue pragmático. Era una empresa, una auténtica ruina, un destrozo absoluto, un franquisteo, porque en el fondo lo que es esto es volver al franquismo en muchos aspectos. Bien, se convirtió en una multinacional, empezó a expandirse por el mundo a una velocidad de vértigo. Y como le sucedió a Telefónica, le sucedió a otras empresas que el Estado apartó sus sucias manos, las liberó, en una palabra. Aquí hacemos siempre distinción entre público y privado. ¡No! Entre estatal y público. Las empresas privadas, especialmente si cotizan en bolsa, son públicas. En Estados Unidos, en el Reino Unido, se habla de public company cuando una compañía cotiza en bolsa. Es público, es de acceso público. Tú o yo podemos acudir al mercado y comprar una parte. Lo otro es estatal. Así que las cosas empiezan nombrándose y Errejón lo sabe bien. Las empresas estatales y las empresas genuinamente públicas son las empresas privadas. Naturgy es una empresa pública. Es una empresa en la que tú puedes acudir al mercado. Bueno, y no que la CNMV ha suspendido la cotización, pero cuando vuelva, tú puedes acudir al mercado y comprar acciones de esa empresa. Yo no puedo acudir al mercado y comprar acciones de Renfe. No puedo, directamente porque es una empresa tomada por el Estado.
Pero es que, Fernando, además, a mí me molesta mucho cuando dicen, en el caso de Indra y Telefónica, o en el que van a decir en Naturgy, si no lo han dicho ya, es que no, es que manejan cosas de interés general muy importantes como el gas o como las telecomunicaciones o como los contratos de defensa, y por eso el Estado tiene que tener algo que decir ahí. Vamos a ver, yo no sé muy bien el ciudadano de a pie si está familiarizado con toda la burocracia a la que se enfrentan estas empresas, entre otras cosas, al licitar. Hay una ley que hizo Montoro antes el Ministerio de Montoro antes de irse, que es una reforma de la ley de la contratación pública que establece requisitos que son fuertes. Y aún así hay corruptelas que son difíciles de evitar. Hay cosas que señala siempre el Tribunal de Cuentas y que se pasan por el forro, entre otras cosas. Pero luego es que, reitero, hay un regulador, que es la CNMC, que tampoco tiene que saberlo el ciudadano de a pie que existe, pero que realmente lo que hace es, digamos, velar. Yo soy bastante contrario a estos organismos también, por cierto, pero lo que vela, por ejemplo, es para que no se hagan monopolios, digamos, o para que no haya oligopolios que alteren el mercado, que dificulten la competencia de otros competidores. Por cierto, lo que más lo dificulta suele ser el Estado. Y luego también lo que hace, digamos, es establecer una serie de condiciones y vigilancia sobre las telecomunicaciones, sobre el sector postal, ríete tú con esto, sobre la energía y sobre el transporte. Por ejemplo, establece los cánones de ADIF o los cánones aeroportuarios, que es otra tomadura de pelo, por cierto, pero bueno, esto ya es una cuestión de opinión. Entonces, a partir de ahí, las empresas, Telefónica compró a Prisa Digital Plus, tuvo que asumir una serie de compromisos porque se quedaba con el 70% del mercado de la televisión de pago, y esos los iba vigilando la CNMC. Las tarifas que ponían los usuarios o los compromisos de permanencia, la CNMC los vigilaba. Bien, ¿quieres establecer un control desde lo público? No te hace falta estar. Tienes ese mecanismo ya. Nos estás vendiendo mercancía averiada, nos estás vendiendo algo que no es cierto. Y eso lo estás utilizando de cara a un electorado que veo que es bastante fácilmente impresionable y fácil de convencer, y ante una posición que realmente al final tampoco está siendo posición en este sentido, porque no se entera, yo creo, pero nos están intentando convencer con este argumento de que es necesario entrar ahí, lo cual va a desequilibrarse y va a costar un ojo de la cara, porque al final entre el 10% de Telefónica y el de Naturgy van a ser casi 4.000 millones de euros si alcanzan ese porcentaje. ¿Realmente eso es proteger el interés público? ¿Realmente eso es proteger el interés general? ¿O lo que realmente quieren es controlar los consejos de administración de esas empresas para influir en sus decisiones y salir siempre bien parados? Y sobre todo un fenómeno que me parece terrible, que yo creo que se está atendiendo poco y que es muy peronista, que es el de controlar el Estado, eso estatal que bien decías, con ese concepto tan maligno muchas veces. Controlar el Estado, tanto estén en el gobierno como estén en la oposición. Las preguntas que te haces entiendo que son retóricas, Rubén. Por supuesto. Bueno, nos estamos empezando a calentar, Rubén, y esto tampoco es plan. Pero vamos, yo creo que hemos dejado en estos 40 minutos las cosas, creo que bastante claras. No sabemos por dónde va a ir el tema, pero a mí, ya sabes, piensa mal y acertarás. Piensa peor y acertarás todavía más, al menos con este gobierno. Ojo, yo confieso mi ingenuidad. Nunca pensé que fueran a llegar tan lejos. En ninguno de los aspectos, pero en este empresarial menos aún. Yo, sinceramente, viendo además que la clase empresarial española es la más cobarde de Europa, con diferencia, pero vamos, la siguiente está a mucha distancia, no terminan de plantarle cara, pero estás desmontando un sistema que más o menos funcionaba, y lo estás haciendo de una manera directa, sin esconderte en nada. Siempre el gobierno ha enredado en cuestiones de empresas, sobre todo cuando son grandes, pero vamos, a la luz de todo el mundo, y devolviéndonos al Instituto Nacional de Industria y devolviéndonos al franquismo. Quizá esa obsesión que tiene esta gente con Franco es porque se quieren parecer a él. Yo a veces lo pienso, sinceramente, cuando el otro día oí a Óscar Puente meterse con quién, con WeGo, ¿no? O con WeGo se metía y dije, bueno, esto es digno de un jefe provincial del movimiento, amenazando a una empresa privada. Si no, le acusó de tumbar tarifas, pero a partir de ahí, Hablo, que es la empresa de bajo coste, de la filial de bajo coste de Renfe, se demostró que las tenía más bajas todavía. Es todo. Hay una serie de conceptos que confirman esto. Primero, eso tan terrible de los beneficios caídos del cielo. ¿Qué son los beneficios caídos del cielo? Una empresa, si lo hace bien, si invierte donde tiene que invertir y si tiene una buena actividad y si los clientes les atraen sus productos,
consigue beneficios. Y si el ciclo económico es mejor, conseguirá más beneficios. Y si de repente hay una cuestión, aunque sea un poco trágica, geoestratégica, no sé, los uruguayos cuando vendían la carne en las guerras mundiales enlatada, pues si las guerras no se hubieran hecho ricos los productores, pero lamentablemente hubo guerras y, claro, tuvieron beneficios caídos del cielo, de la guerra, joder, como las bombas también en ese momento. Pero no son beneficios caídos del cielo, son beneficios ligados a una actividad que en ese momento pues es pujante o que se necesita o se hace estratégica, vamos a llamarla. Lo que se conoce en argot empresarial como beneficios coyunturales. Hay una coyuntura que nos es propicia y estamos ganando más dinero del que esperábamos, pero esa coyuntura se puede invertir. Entonces tenemos unas pérdidas coyunturales, es que las cosas han venido muy mal dadas, así que bueno, a ver si el año que viene la cosa mejora y volvemos a números negros. Vamos, lo normal, lo que le pasa desde el dueño de un kiosco hasta una empresa del IBEX 35. Si la dinámica empresarial es muy similar para cualquier tipo de actividad económica. No tiene nada de extraño, pues a veces se gana más dinero, pues porque las circunstancias, en fin, yo mismo nunca tuve más audiencia que en la época de la pandemia, porque la gente estaba muy interesada en temas informativos. Y supongo que a ti la información se convirtió... lo mismo. Porque la información, en un momento en el que no estábamos en la calle y estaban pasando cosas en todo el mundo y estábamos reducidos a una cosa muy pequeña, el núcleo nuestro, que es nuestra casa, se convirtió en un bien de primera necesidad. Pero es que luego, además, ese tipo de mensajes aquí, lo que básicamente se entiende, y los fondos hicieron una campaña, los fondos de inversión hicieron una campaña importante cuando anunciaron los impuestos a los beneficios. Y tenían razón, decían, pero ¿por qué esa doble imposición? Si nosotros ya también pagamos impuestos por nuestra actividad. Y las empresas lo decían igual. Al final lo que se, más allá de esa criminalización con cosas como la vivienda, que el tema de vivienda, que es un tema complejo, es cierto, pero se criminaliza la propiedad privada, o se intenta poner como comillas a la propiedad privada, y sobre todo se intenta como hacer ver que la libertad de empresa, de cosas tan terribles como el comercio, como que tienen aspectos negativos y que tiene que estar siempre el Estado detrás. Y lo peor, Fernando, es que yo tengo la sensación de que ese mensaje ha calado demasiado y que es irreversible ese proceso y que habrá una importante cantidad, un importante porcentaje de ciudadanos que digan, hombre, el Estado tendrá que controlar el gas, que si no me sube la factura de la luz. Sí, no, están convencidos muchos. Y ojo, no solo izquierdas, ¿eh? Ojito al parche, que aquí en España la derecha se ha envilecido mucho de un tiempo a esta parte. Y en muchísimos aspectos es más socialista incluso que Rejón. Ahí lo dejo. Quien quiera entender, que entienda lo que estoy diciendo. Bueno, oye, vamos a terminar, que llevamos 3/4 de hora, Rubén, que nos ponemos, macho, y se nos va el programa, y no puede ser. Oye, vamos a hacer un poco de autobombo arranciano. A ver, se comenta por ahí, pues ya sabes que en Madrid nos enteramos, el mentidero de la villa es infalible. Se comenta por ahí que vas a empezar con una cosita en YouTube. Una cosa muy bien, ¿no? ¿Cuándo es esto? A ver, yo ya he deshojado la margarita y ahora el que tienes que enseñar lo que queda de margarita eres tú. ¿Cuándo empieza esto? ¿Cómo se va a llamar y qué es lo que vas a hacer? Me lo ofreció Jano García para Big One y pues un honor, la verdad. Yo nunca me había... Ya sabes que he sido muy tímido con estas cosas audiovisuales, siempre me dedicaba a escribir y a correr, a irme a mi casa, pero me ofreció hacer un espacio en Big One, su canal, su televisión, y en la que, por cierto, también eres colaborador, ahí nos juntamos los lunes en la tertulia, y lo que queremos hablar es pues un poco de lo que hablamos muchas veces en las contras, de las entretelas de lo que pasa detrás de la noticia. Cosas que muchas veces son accesibles porque simplemente recurrir a la fuente original, investigar un poco, escarbar, y sobre todo eso que escarbemos, y sobre todo lo relacionado con trapicheos mediáticos, con la política, con la empresa, la publicidad institucional, todo lo que tiene que ver con lo que leemos y muchas veces no sabemos por qué lo leemos, o lo que vemos y muchas veces no sabemos muy bien el motivo, pues vamos a intentar hacer por lo menos un espacio a la semana en el que demos algunas pistas, siempre dando pistas, y siempre pues espero que con buen humor. Ya sabes que es un tipo un poco serio, así. Lo sé, es que eres de Valladolid. Es que eres de Valladolid. Estás todavía estás en proceso de madrileñización, que ya sabes que aquí somos dados al chiste y a la broma, y esto lleva todavía te faltan todavía unos cuantos años para madrileñizarte del todo. Bueno, esto va a ser semanal. ¿Y cuándo empieza? Vamos.
Eso os creo que es Tenemos que importante. el jueves que viene, si no hay ninguna dificultad. Dios mediante, ¿no? El jueves que viene estamos hablando del día, tengo el calendario delante, el día 25. Eso, bueno, el 26 se publicaría 26, el viernes, vale. yo creo. Sí, O sea, que eso, se publicaría, sí, grabaríamos y tal, vale, el día 26. Vale, fenomenal. Pues nada, ya sabéis, por cierto, cómo se va a llamar, que no has dicho el nombre. Pues no le has puesto pensamos que se va a llamar todavía. Lo que no te han contado, lo que no te cuentan, lo estamos debatiendo. Bien. Tenemos que hacer una cumbre. Bien. Vale, para que veáis, es que está todavía, la exclusiva de la contra, lo del programa de Rubén, porque todavía ni siquiera tiene nombre. No os preocupéis que para el viernes, no, el siguiente, ya tendrá nombre. Y línea gráfica y todo. Estas cosas luego se hacen muy rápido. Bueno, yo no digo nada, pero, en fin, ya sabes que puedes contar conmigo, Rubén. No hace falta ni que te lo recuerde. Te lo recuerdo en público. Porque también te lo recuerdo luego en privado. Pero... Muchas gracias, buen amigo, la verdad. Bueno, vamos a terminar aquí ya, que nos hemos vuelto a enrollar. No sé si os dais cuenta que cada vez que viene Rubén, el programa es un poco más largo de lo habitual. Y es porque, bueno, se respira buen ambiente. Y además los temas que nos trae Rubén son siempre de mucho interés. Bien, pues nada. Rubén, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Encantadísimo, como siempre. Gracias, Fernando. Nosotros nos vamos con Pizarro, que nos va a hablar no precisamente de empresas en España, sino de la respuesta que le va a dar, o de las posibles respuestas que le podría dar Israel a Irán. Responder al ataque iraní para disuadir de futuros ataques es imperativo para Israel. Atacar a Irán sin escalar la situación y sin comprometer a sus aliados implica una operación compleja y preferiblemente a realizar en frío, por lo que toca esperar sentados y confiar en que sepan armonizar todos estos condicionantes. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de esta semana. Estamos a 18 de abril, mañana es 19 y tocaría en principio contrahistoria, pero no la voy a poder hacer porque estoy de viaje con 50 contraescuchas en Turquía, exactamente en la región histórica de Jonia. Vamos a pasar allí 4 días, espero que magníficos. Vendrá Alberto Garín también, por supuesto. Bueno, Alberto Garín es el capitán de estos viajes. Vamos a visitar ruinas maravillosas como las de Trales de Caria, las de Éfeso. Vamos a visitar también una isla griega, la de Samos. En fin, que es un viaje que se llenó en muy poco tiempo, en apenas media hora, allá por el mes de enero. Así que volveré con todos vosotros, pues el domingo estaré de vuelta, volvemos vía Atenas y llegamos aquí creo que ya a la 1 de la mañana del lunes. Así que no podré estar con vosotros hasta el próximo martes. El próximo martes, por cierto, a ver que busquen el calendario, ya que lo tengo abierto. El martes es día 23. Pues eso mismo, hasta el próximo 23.